El primer análisis de la mañana. Eurostat, la Oficina Estadística Comunitaria, certificó ayer que nuestro país cumplió por primera vez desde el inicio de la crisis económica el objetivo de déficit público suscrito con nuestros socios europeos. Este indicador se ha situado al cierre del año 2016 en el 4,3% del PIB, 3 décimas menos que en el umbral comprometido con Bruselas. Juan Laborda, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Juan Laborda es profesor de la Carlos III y de la Syracuse University. ¿Es una buena noticia? Bueno, en principio sí, no, vamos a ver. Sí por el cumplimiento del objetivo, ¿vale? Lo que pasa es que llega con mucho retardo y después de ser un país que ha excesivas oportunidades para reducirlo, cosa que a otros países no se les ha exigido. Y de los grandes, el único que realmente no cumple el objetivo de estar por debajo de los criterios de Maastricht. Esa sería la parte, por decirlo así, para dibujar el escenario en el que estamos. Por otro lado, tampoco me preocuparía mucho, porque como hemos comentado muchas veces, especialmente a partir del 2014, ha sido lo que es la política de gasto público la que ha reactivado el ciclo económico. Hay una especie de contradicción. Y es que en el fondo los criterios de Maastricht, establecidos en términos de déficit público y deuda pública, son ad hoc, fueron establecidos por un economista sacando el dedo por la ventana. No hay ningún criterio económico objetivo para hacerlo. Esa es una realidad evidente, ¿no? Si le cuento a usted quién lo hizo y cómo lo hizo, se quedaría sorprendido. Son criterios ad hoc que realmente encorsetan las economías y en situaciones de dificultades le someten a excesivo sufrimiento. ¿Tú crees que el marcar objetivos de déficit encorseta las economías, Juan? Absolutamente. Ningún país civilizado fuera de la Unión Europea lo sigue. Le pongo el caso de Estados Unidos, de Reino Unido o el caso de Japón, por ejemplo. Si usted analiza la evolución de los déficits públicos durante la gran recesión, fueron mucho más intensos porque ahí sí que sirvieron de colchón para hacer frente a la recesión del sector privado. En cambio aquí, bajo el dominio alemán, porque tengamos en cuenta que la economía alemana se comporta de una manera distinta, muy basada en el sector exterior, pues se obliga al resto. Es una de las condiciones de la Unión Europea para que se someta a ese proceso en condiciones en las cuales no haría falta. Así que tú serías partidario de no poner objetivos de déficit y que cada uno gaste lo que quiera. No, simplemente de poner un objetivo de medio y largo plazo. En ciclos expansivos obviamente se reducirá y en ciclos restrictivos pues hay que utilizarlo como arma de política económica muy eficaz. Lo que demuestra esta crisis es que la política monetaria es prácticamente inefectiva y si se hubiese utilizado bien la política fiscal, la crisis hubiese sido mucho más pequeña. Entre otras cosas, porque esta crisis es mucho más rara de las usuales crisis cíclicas que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Pero si se ponen objetivos a medio y largo plazo, los políticos que gobiernan pensando en periodos de 4 años, ¿no le darían a la máquina del gasto sin freno? No, pero el gasto es una parte más del ciclo económico. Pensemos que hay 3 sectores y que hay una ecuación que a veces se nos olvida, que es lo que muchos economistas no han entendido. Los 3 sectores de la economía son el sector privado, el sector público y el sector exterior. Entonces hay que pensar que el diferencial de ahorro e inversión de cada sector suma 0. Entonces, si en un proceso donde el sector privado está en un proceso brutal de desapalancamiento, que es el caso de la economía española, que ha sido brutal a nivel de familias y de empresas, porque estaban muy endeudadas, tanto financieras como no financieras, como las familias. Es que si el sector público no es el que ejerce, por definición, ejerce de válvula de escape. Eso es una ecuación que es como se realiza la contabilidad nacional para un montón de cosas. Se debe a 2 economistas, a Kalecki y a Levy, ¿no? Eso es lo que se emplea en contabilidad nacional. Parece mentira que muchos economistas ni conozcan esa ecuación. Y luego piense usted que realmente el sector público no fue el origen de la crisis. El origen de la crisis fue un sector privado que se endeudó de manera excesiva, sin ningún control, donde fallaron tanto la política fiscal como falló el regulador en la evolución del crédito. Y un sector público también desmadrado, porque el déficit llegó a superar el 11%. El sector público se desmadró justamente en la crisis. Mira el caso de Estados Unidos. Desde el año 2008 hasta el año 2014, más o menos, cómo evolucionaron los déficits públicos. Pero se desmadró uno a continuación de otro y al final lo estamos pagando los ciudadanos. Claro, lo estamos pagando porque lo que tenía que haber hecho en el 2007 no se hizo. Se hizo erróneamente todo. Cuando tenemos una crisis de deuda privada, lo que hay que hacer es básicamente racionalizar el sector bancario y reducirlo a un tamaño que corresponda a la economía real mediante procesos de quitas. Eso no se hizo, pero eso se hizo en otros periodos pasados, protegiendo sobre todo, en este caso, a muchos hipotecados, ¿no? Y sobre todo haciéndoles pagar a los acreedores que permitieron semejante desmán, ¿no? A inversores privados. Lo que hemos hecho es con dinero público rescatar negocios privados y eso, con perdón, genera problemas de riesgo moral brutal. Y es lo que estamos padeciendo ahora, porque lo han padecido los ciudadanos por un error absoluto de política económica. Esto estaba muy estudiado. El año 2007 había propuestas muy claras y concisas. Se decidió proteger a bancos, básicamente.
Ayer Alberto Nadal afirmaba que el Gobierno tiene la mentalidad de reducir la presión fiscal y también de reducir el déficit hasta que sea prácticamente inexistente en 2 o 3 años. ¿Tú crees que un déficit prácticamente inexistente sería contraproducente para el crecimiento económico? Depende del ciclo. Si estamos en a día de hoy, en este ciclo. En este ciclo, el ciclo español no está generando los ingresos esperados, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en unas características, por decirlo así, de cierta insostenibilidad en el medio y largo plazo. Piense usted que por cada, y volviendo al tema que estamos comentando ahora, el gran motor de la expansión de este año 2014 sigue siendo el sector público, ¿no? Que fue el que realmente empezó a tirar del carro a partir del segundo semestre con consumos públicos importantes. Pero no hay aún un modelo productivo suficientemente fuerte que genere de manera persistente y consistente una serie de ingresos que permitan a medio y largo plazo situaciones más normales en lo que es la evolución del déficit presupuestario. Esa es la realidad de la economía española y así va a estar durante muchísimo tiempo, ¿no? Y piense usted también lo que está desde el lado del mercado laboral, por ejemplo, la situación que estamos ahora. Son empleos muy alejados de la cifra de población activa durante la burbuja inmobiliaria y con salarios tristemente muy por debajo. Entonces, la situación actual requiere un cambio total de la economía española y es de muy medio y largo plazo. Y ya nos han puesto las bases para eso. Ya. Juan Laborda, profesor de la Carlos III y de la Syracuse University. Tendríamos que hablar tú y yo largo y tendido. Gracias, un abrazo. Venga, Susana, adiós, un chao, adiós. Venga, hasta luego.